Aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, sugerencias de la SIC para comprar calzado de calidad y no solo fijarse en las promociones y el diseño. La millonaria sanciona a Claro por violar el régimen de protección de datos personales. Y lo invitamos a conocer Diversamente Hábiles, el programa que lleva las herramientas de la Superintendencia a los niños y adultos mayores en condición de discapacidad. Bienvenidos. Un colombiano compra en promedio 3 pares de zapatos al año, según las cifras más recientes de la firma Radar y la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado. Por eso es importante no solo fijarse en las ofertas o en lo llamativo de estos productos, sino en los requisitos que tanto productores, importadores y comercializadores deben cumplir en la etiqueta. Reglamento técnico andino que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. En la publicidad y el comercio las cosas entran por los ojos. Pero mucho ojo, no siempre lo que vemos más atractivo o llamativo es lo mejor. Por esta razón, en materia de calzado, la Superintendencia de Industria y Comercio controla y vigila el Reglamento Técnico Andino. Que los consumidores sepan a ciencia cierta el producto que están comprando. Con ello, ¿qué queremos decir? Que las características que nos muestre una etiqueta, que en estos casos estamos hablando del calzado, nos diga la información real del producto. Para ello, la Superintendencia realiza jornadas de sensibilización dirigidas a fabricantes, importadores y comercializadores. Inicialmente, la empresa siempre ha buscado fidelizar los clientes y teniendo claro todos los lineamientos de la Superintendencia, logramos que el cliente se sienta cómodo y a gusto con todo el tema de calidad de los productos. Cuando compre zapatos, tenga en cuenta que el Reglamento Técnico Andino de Calzado establece que la etiqueta debe ser visible para el consumidor. 2. Debe contar con la información en idioma español. Y 3. Debe ser una etiqueta en todo momento con caracteres específicos y claros para el consumidor. Es importante que cumplamos nosotros con el reglamento porque en este caso pues gana tanto el consumidor como el comerciante. Entre otras cosas, el Reglamento Técnico Andino también indica que en la etiqueta la talla debe venir en sistema europeo con las siglas EU y también debe venir el país de origen. Nosotros como Superintendencia invitamos a fabricantes, importadores y comercializadores a que demos cumplimiento a este nuevo Reglamento Técnico Andino. Claro, todos debemos ser conscientes de que si queremos mantener un buen comercio, si queremos tener abiertos todos los canales para nuestros clientes, es importante que nos actualicemos y que hagamos todo este tipo de actividades. La próxima vez que compre zapatos, verifique estos datos y así podrá dar mejores pasos en la compra de su calzado. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una sala de monitoreo en donde la Delegatura de Protección al Consumidor supervisa continuamente si la información comercial y publicidad de un producto que se emite en los diferentes medios de comunicación cumple con lo que exigen las normas. Desde esta sala de monitoreo de medios, abogados de la Dirección de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio realizan día a día inspección permanente a los anuncios publicitarios que se emiten en canales de televisión abierta, radio y al comercio electrónico que se publica mediante páginas web, redes sociales y aplicaciones digitales que tienen los establecimientos. Este seguimiento le permite a la entidad vigilar casi en tiempo real si productores y comercializadores están incurriendo en vulneraciones al Estatuto del Consumidor a través de estas vías. La diferencia básicamente es contar con una herramienta de manera oficiosa, justamente revisando las tendencias de qué está ocurriendo con los consumidores, cómo se están quejando en las redes sociales que nos permita a nosotros tener unos indicios de qué está ocurriendo con el comercio. Estamos esencialmente revisando temas de ciertos productos milagro, también de fintech, de otro tipo de
¿De qué? De publicidades, para revisar pues todo el tiempo y que la superintendencia pues esté pendiente tanto de lo que hacen las empresas como los comerciantes. Mediante esta labor, igualmente se puede identificar posibles riesgos para los consumidores y hacer requerimientos a productores y proveedores en caso de ser necesario. Y ponemos de presente esta información al grupo de averiguaciones preliminares, quien es el encargado de determinar si se inician actuaciones administrativas. Con la sala de monitoreo de medios también se está haciendo frente a nuevos comercios y a novedosas maneras de entablar relaciones de consumo que cada vez impactan más en los intereses y derechos de los ciudadanos. La ruta del consumidor continúa su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana. Esta semana la ruta del consumidor estará en la ciudad de Bogotá y los acompañaremos en 5 localidades diferentes. En el norte estaremos en el centro comercial Unicentro. En el occidente estaremos en la avenida Boyacá con calle 53 y en el centro comercial Outlet Factory. En el sur estaremos frente a la iglesia del 20 de julio y en el Supercade de Bosa. Recuerde que si tiene dudas o inquietudes en cuanto a la protección de sus derechos como consumidor o la Ley 1480 del 2011, puede acercarse a cualquiera de nuestras unidades para recibir orientación totalmente gratuita. Esta y mucha más información también la pueden encontrar en www.sic.gov.co/rnpc. Hacemos una pausa en SIC TV. En segundos, la millonaria multa a Claro por violar el régimen de protección de datos personales de sus clientes. Ya regresamos. Más de 1.300 millones de pesos deberá pagar Claro por violar el régimen de protección de datos personales a través de una de sus campañas. Este operador de telefonía móvil ha reincidido en sus faltas frente a este derecho ciudadano. 1.306.289.600 pesos, la multa más alta impuesta en materia de protección de datos personales, es la suma que tendrá que pagar la empresa Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Claro al hacer uso indebido de la información personal de los ciudadanos. Entre el 2019 y el 2022, Claro adelantó una campaña comercial llamada Amigos que te premian para que a cambio de beneficios sus clientes entregaran contactos referidos para luego ofrecerles servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el operador no tomó las medidas que contempla la Ley 1581 de 2012. Cuando yo realizo campañas de referidos, lo que estoy haciendo es entregar información a una compañía. Esa compañía realiza un tratamiento de esa información sin el consentimiento ni el conocimiento de los terceros referidos, ¿no? Por tanto, se está haciendo un tratamiento indebido porque no tiene la legitimación, es decir, la autorización para poder tratar esa información. Esta autorización debe ser previa, expresa e informada a los titulares de la información y según la investigación adelantada por la Delegatura de Protección de Datos Personales de la SIC, el operador incumplió con esa exigencia. Además, dicha sanción está acompañada de varias órdenes administrativas que son de obligatorio cumplimiento. No continuar utilizando las bases de datos recolectadas con ocasión de esta campaña Amigos que te premian y cesar cualquier actividad en la que se recolecten datos personales sin la autorización de su titular. El operador Claro ha sido reincidente en la vulneración al régimen de protección de datos personales. Contra la decisión impuesta a esta compañía proceden los recursos de reposición y apelación. Precisamente frente a estos escenarios donde se vulnera la protección de los datos personales, conversamos con Carlos Salazar, director de Investigaciones de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para establecer cuáles son los principales retos a los que se enfrentan hoy para proteger a los ciudadanos. Doctor Salazar, bienvenido a SIC TV. Bianca, muchas gracias por la invitación y complacido de estar nuevamente con ustedes. En la actualidad, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la investigación en la protección de datos personales? En materia de investigaciones hay dos desafíos muy importantes. Uno es que el ámbito de aplicación de la ley hace que los vigilados sean muchísimos, es un gran número de vigilados. Toda aquella persona o empresa que constituye una base de datos con datos personales ya entra dentro del ámbito de aplicación de la ley.
Por eso en muchas ocasiones es muy difícil identificar o individualizar a muchos de estos vigilados de una parte. Y por otra parte, a pesar que hemos hecho un gran esfuerzo en capacitar y sensibilizar a la ciudadanía, aún tenemos un camino por recorrer para que el ciudadano se siga apersonando y siga entendiendo cuál es el valor de sus datos personales y siga entendiendo que tiene un derecho que puede ejercer. ¿Qué medidas está tomando la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales? Tenemos una máxima en la Delegatura de Protección de Datos y es que sin seguridad no hay protección efectiva de los datos. En esa medida implementamos desde hace ya un tiempo una metodología de supervisión que llamamos SISI, Supervisión Inteligente basada en riesgos. Esa supervisión nos permite cumplir una máxima. Hay que ser selectivos para ser efectivos, para llegar efectivamente donde más se esté vulnerando la norma. Con esa metodología y con un sistema que tenemos diseñado, logramos establecer o monitorear cuáles son las empresas que se tienen que registrar en el Registro Nacional de Base de Datos que tienen medidas de seguridad muy débiles. Y a partir de ahí impartimos una serie de instrucciones y de órdenes. En ese sentido hemos impartido 2.600 órdenes hasta la fecha para que las entidades mejoren sus medidas de seguridad. ¿Qué implicaciones han tenido los avances en inteligencia artificial para la protección y el tratamiento de los datos personales? Perfecto, bueno, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías se nutren especialmente, o su principal activo son los datos personales, la información personal. En esa medida, todas esas empresas o esas entidades que implementan mecanismos como la inteligencia artificial, hablamos de la privacidad desde el diseño, privacidad, seguridad y ética desde el diseño. Antes de construir la aplicación o abrir la plataforma, diseñemos unas medidas para proteger la información de los ciudadanos. En ese sentido, es importante que estas empresas que manejan o estas entidades que manejan inteligencia artificial sean transparentes con el uso de los datos de los ciudadanos, le permitan tener canales para que el ciudadano solicite la supresión o actualización de sus datos o la rectificación, y que los algoritmos que nutren estas nuevas tecnologías no generen sesgos y no afecten la veracidad de la información de las personas. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones fundamentales para los ciudadanos en el manejo de sus datos personales? Una, tome unas medidas mínimas de protección de datos. ¿Cómo qué medidas? No exponga toda su información y menos aún en Internet. No entregue toda su información. No utilice usuarios y claves muy débiles. Cuando crea claves, que esas claves sean muy robustas. No comparte sus claves con terceros, con ninguna persona. No entre a sitios de Internet en donde no sienta seguridad. No abra links cuando le envíen estas cadenas de información que contienen enlaces, y dude de esos enlaces, no los abra, porque por allí es que están los delincuentes recolectando su información y suplantando a la ciudadanía. La segunda, ejerce sus derechos. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de su información. Si usted recibe muchas llamadas de prospección comercial, puede solicitar que le supriman los datos y no lo vuelvan a contactar, por ejemplo. Puede solicitar presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Puede solicitar que le informen qué están haciendo con su información, acceso gratuito a su información. Y la tercera y última recomendación es que edúquese, no solo usted, sino sensibilice a sus menores, a los menores de edad, frente al uso de los datos personales. Esa es una de las claves esenciales en la protección de la información. ¿Cuál es el balance de la Dirección de Investigación y Protección de Datos Personales en este primer semestre? Bueno, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales ha actuado, digamos, en 2 vías, una preventiva y una punitiva. En materia preventiva, pues estamos adelantando una serie de campañas, especialmente con las entidades públicas, y entonces hemos capacitado y sensibilizado más o menos a unas 800 personas en entidades como el ICETEX, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hacemos parte de la mesa de delitos cibernéticos del distrito, acompañamos en la Fiscalía en investigaciones asociadas al tratamiento de datos indebidos de datos personales, eso es desde el punto de vista preventivo. Y desde el punto de vista punitivo, pues hemos impuesto en este semestre aproximadamente unas 60 sanciones por un valor aproximado de 2.000 millones de pesos. De hecho, en este semestre, en este mes, impusimos la sanción más grande que se le ha puesto a una entidad, en este caso se trató de Claro, por tratamiento de datos indebidos de datos personales en una campaña
de referidos, recolectó datos de personas referidas y sin su autorización los contactaba para ofrecerles sus servicios. Doctor Salazar, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchas gracias por la invitación. Y continuamos con el tema porque la Ley General de Protección de Datos Personales rige para todas las bases de datos personales susceptibles de tratamiento. Sin embargo, tiene algunas excepciones bajo ciertas condiciones. Veamos cuáles son. El régimen de protección de datos personales que establece la Ley 1581, la cual ampara este derecho, incluye 6 tipologías de bases de datos en las que no aplica la norma. La primera de ellas tiene una importante precisión. Se trata de las bases de datos o archivos que se conservan en un ambiente únicamente personal o doméstico. Si esta información sale de este ámbito y se suministra a terceros, en ese caso sí aplica la Ley 1581. Un ejemplo común es el archivo de fotos que hace parte de los álbumes familiares guardados en la casa materna y no requieren autorización de quienes allí aparecen para hacer uso de sus datos en este escenario privado. Sin embargo, por ejemplo, si las personas empiezan a subir su información a redes sociales o a transmitirlas a otras compañías, sí tiene que contar con la autorización o digamos de manera previa y expresa de cada una de las personas que allí estarían. Las otras excepciones en las que no aplica la Ley de Protección de Datos Personales son las bases de datos con fines de seguridad y defensa nacional del Estado, las que contengan información de inteligencia y contrainteligencia, las de información periodística y otros contenidos editoriales, las reguladas por la Ley 1266 de Habeas Data Financiero y las relacionadas con los censos de población y vivienda en todo el territorio nacional. Si bien tenemos unas excepciones que establece la ley, es importante dejar claro que los principios sí les son aplicables. Por ejemplo, el principio de seguridad o el principio de confidencialidad. Cabe recordar que estos principios están integrados a la regulación colombiana sobre la materia y sirven como focos de acción para que los responsables y encargados del tratamiento de datos protejan la información personal de los ciudadanos. Hacemos una nueva pausa. Al volver, les contaremos de la estrategia de formación Diversamente Hábiles, que acerca los servicios de la SIC a niños y adultos en condición de discapacidad. Ya regresamos. La Superintendencia de Industria y Comercio protege la libre competencia. En esta misión, la Abogacía de la Competencia se encarga de asesorar al Gobierno Nacional en la elaboración de proyectos que buscan prevenir las distorsiones en los mercados, herramientas en pro de la transparencia, la economía y los consumidores. La abogacía de la competencia es importante para todos nosotros y es muy importante que los ciudadanos tomemos conciencia de que no es solamente un tema de las entidades regulatorias, sino que es un tema que nos afecta a todos y afecta a algo que nos importa mucho, que es el bolsillo. Su propósito es evitar que la intervención regulatoria del Estado afecte la competencia en los mercados, contribuyendo al desarrollo económico del país con la evaluación de los proyectos regulatorios de diferentes entidades. Estas entidades son ministerios, superintendencias, unidades administrativas especiales, comisiones de regulación, entre otras. Algunos de los proyectos evaluados están relacionados directamente con la prestación de servicios públicos domiciliarios, como el servicio de energía eléctrica en el país. Nuestras intervenciones han colaborado y han ayudado a que la entidad regulatoria entiende la importancia de la libre competencia en estos mercados y de la protección de los consumidores a través de la intervención de mecanismos que ayuden a bajar los precios de la energía eléctrica en el país. Frente a la CREC estableció unas condiciones para que se indicara en la regulación cómo debería ser el llenado de los embalses, cuáles deberían ser los criterios, con el objetivo de que se pudiera establecer unas condiciones tarifarias claras de cara a los consumidores finales. Otro ejemplo es precisamente un concepto emitido este año frente a un proyecto regulatorio presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Relacionado con la portabilidad numérica. Este proyecto pretende promover y garantizar la portabilidad numérica de los usuarios de telecomunicaciones. En este momento, la Superintendencia tuvo la oportunidad de revisar esa regulación, hizo varias sugerencias y finalmente lo que salió pues es algo que facilita precisamente que hoy en día cualquier usuario como ustedes o como yo
pueda pasarse relativamente fácil de una compañía de telefonía celular a otra. Pese a que las recomendaciones entregadas desde la Oficina de Abogacía de la Competencia no son obligatorias, a la fecha las cifras indican que el 70% de estas han sido acogidas. Y gracias a estos procedimientos, los consumidores consiguen precios más bajos, mejor calidad y mayor diversidad de productos. La Superintendencia de Industria y Comercio, en sus facultades jurisdiccionales, está adelantando un programa de descongestión de medidas cautelares en las demandas por competencia desleal. Veamos de qué se trata. Las medidas cautelares son una herramienta jurídica a la que puede acudir quien interpone una demanda solicitando al juez tomar acciones rápidas y eficaces ante la situación que lo afecta. Que de manera previa al inicio del proceso o de manera simultánea con la presentación de la demanda o incluso en cualquier momento del trámite del proceso, el juez adopte medidas que estén encaminadas a prevenir un daño, a precaver una situación de peligro en términos jurídicos o que afecten los intereses y lesionen los intereses de la parte demandante. En la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se estaba presentando un represamiento en las medidas cautelares relacionadas con actos de competencia desleal y de infracciones al derecho de propiedad industrial, lo que llevó a tomar acciones ante la situación. Precisamente por eso desarrollamos un programa de descongestión, en el que nuestra preocupación fue evacuar todas esas solicitudes cautelares que databan del año 2019, 2020, 2021 y 2022. Y por eso podemos decir hoy que después de un esfuerzo que incluso se desarrolló por escasos 4 meses, estamos ya resolviendo medidas cautelares del año 2023. Es por esto que de 51 medidas cautelares tramitadas en el primer semestre de 2022, se duplicó a 100 medidas cautelares tramitadas en lo que va de este año 2023. Eso sigue estando muy por debajo de nuestras expectativas, por lo cual vamos a desarrollar todos los esfuerzos para resolver las medidas cautelares en un plazo de 48 horas, máximo 8 días. La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales se encarga de decidir judicialmente sobre vulneraciones por competencia desleal y propiedad industrial e igualmente por el restablecimiento de los derechos de los consumidores. A través de la estrategia de formación Diversamente Hábiles, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos en condición de discapacidad y a la tercera edad, la Superintendencia de Industria y Comercio continúa acercándose a los ciudadanos mediante la sensibilización de sus temas misionales. La estrategia Diversamente Hábiles le permite a la Superintendencia de Industria y Comercio llegar a todos los rincones del país con el equipo de trabajo de formación de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial OSCAE. El programa enfoca sus esfuerzos a los ciudadanos con discapacidad. Tenemos y hemos trabajado temas como propiedad industrial, especialmente el registro de marca, y también, por supuesto, protección del consumidor y protección de datos personales. El objetivo es hacer sensibilización de los temas misionales de la entidad en la población más vulnerable. Estrictamente de pronto para subir alguna meme o algún chiste o alguna canción y ya, pero yo no publico que dejé mi casa sola este fin de semana, que me voy de viaje durante un mes. Espacios que proporcionan la participación, el conocimiento y la inclusión social. Invito a los líderes comunitarios a que se vinculen a la superintendencia, se acerquen para poder protegernos, cuidarnos entre nosotros, conociendo las herramientas que tenemos para protegernos como consumidores. Desde el 2016, Diversamente Hábiles le ha permitido a la superintendencia hacer este tipo de sensibilizaciones que cada día benefician a más colombianos. Realizamos la primera sensibilización dirigida a niños y niñas con discapacidad visual y baja visión, con el objetivo de fomentar en ellos una cultura de cuidado y uso adecuado de sus datos personales, tanto en entornos escolares como familiares. Para hacer más efectivo su trabajo, los contenidos con los que elaboran los docentes del grupo de formación cuentan con el diseño universal de aprendizaje DUA. De tal forma que los contenidos
las actividades realizadas, los recursos didácticos son especialmente adecuados para este público objetivo y, por supuesto, partiendo de la inclusión y la accesibilidad. Con contenidos cada vez más novedosos, el reto de la estrategia Diversamente Hábiles es llegar a más ciudadanos con otro tipo de discapacidad. La Superintendencia de Industria y Comercio invita a todas las personas que sean líderes o que trabajen en alguna organización con personas con discapacidad a que soliciten las jornadas académicas de formación escribiendo al correo formacion@sig.gov.co o ingresando a la página www.sig.gov.co. Los esperamos. Hasta aquí SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que pueden participar en nuestra conversación digital. En Twitter somos @SICSuper, en Instagram Superintendencia_SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.